En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores y nuestra opinión. Todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Hay noches que no se juegan, se viven. Hay partidos que no son un partido, son historia. Pasa que continúa, va a pisar área, remate, gol, 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 gol. El Rayo Vallecano vuelve a Europa y lo hace en una cita para recordar. Cuartos de final de la Conference League, Rayo Vallecano AEK de Atenas. Jueves 9 de abril, 7 menos cuarto de la tarde en el estadio de Vallecas. Rayo Vallecano AEK de Atenas de los cuartos de la Conference. Y en Pasión por el Rayo Radio te lo contamos en directo, como siempre, como nunca. Porque hay partidos que se escuchan y otros que se sienten. Pasión por el Rayo Radio, te esperamos. Buenas noches, aquí empieza el 28 de la 9ª temporada de Enclave de Franja. Bienvenidas, bienvenidos a la radio. Lunes noche empieza el show. Enclave de Franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Cada semana vibrarás. Y entrevistas sin igual, historias de pasión. En Clave de Franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. Pues así es, ya lo dice la sintonía de este programa, ya lo dice la sintonía de Enclave de Franja. Cada lunes en directo a las 9 en Pasión por el Rayo Radio arranca este programa en el que venimos a hablar de la actualidad del Rayo Vallecano. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar con vosotras y con vosotros en este lunes 6 de abril desde las 9 en punto de la noche para hablar de lo más inmediato, que es lo del jueves, y también lo que ha pasado hace apenas 3 días, el viernes, en el estadio de Vallecas, esa victoria importantísima ante el Elche, ese 1-0, ese gol de un protagonista inesperado para todos, Randy Enteca, y 3 puntos que sitúan al Rayo ya muy cerquita de la permanencia, pero pensando ya en la Conference, pensando ya en el partido del jueves, del partido de ida, de los cuartos de final Rayo Vallecano AEK de Atenas. ¿Cómo suena eso? Pasión por el Rayo Radio. Analizaremos lo que ocurrió el viernes en ese Rayo 1 Elche 0, escucharemos a los protagonistas, tendremos nuestra columna de opinión como siempre, hablaremos del partido del jueves, de lo que pasó el viernes, de toda la actualidad del equipo de Vallecas con Nacho Herrero y repasaremos también como siempre los resultados y las clasificaciones de la jornada. Este es el batiburrillo de este Enclave de Franja 28 de la temporada 9 que empezamos aquí y ahora.
Y desde ya daros las gracias por elegirnos y por pasar este ratito de la noche de los lunes con nosotros. Tras el parón de selecciones, el Rayo afrontaba la primera de sus finales de este mes de abril ante el Elche y la saldó con una importante victoria que le aleja de los puestos de descenso a Segunda División. Randy Enteca anotó su primer gol esta temporada. Qué importante el gol de Enteca. Ante el Elche vivimos la segunda peor entrada de la temporada tras el Rayo Levante, dejando fuera el partido de Butarque ante el Atlético de Madrid. 11.182 espectadores presenciaron en directo el partido del viernes, pese al anuncio del club de haber vendido todas las entradas disponibles para el partido ante el conjunto alicantino. Óscar Trejo, como ya ocurriera en el encuentro ante el Barcelona, volvió a quedarse fuera de la convocatoria por una decisión que excede la parcela deportiva. Íñigo no quiso profundizar en el tema, no lo hizo en la previa, no lo hizo en el postpartido. Sí dijo que no era una cuestión técnica. En el entrenamiento de esta mañana, Ratiu trabajó al margen de sus compañeros por una sobrecarga y Óscar Valentín se retiró antes de finalizar la sesión por un golpe pendiente de evolución. Fran Pérez continúa con su trabajo al margen del grupo como en las 2 semanas anteriores. Estaremos muy pendientes de estos jugadores, sobre todo de Ratiu, Óscar Valentín, como digo, hoy protagonistas, lamentablemente, y ellos evidentemente harán todo lo posible por estar en el partido del jueves. Habrá que esperar a Ratiu y a Óscar Valentín. Y como decía, el jueves vuelve la Conference con el partido de ida de los cuartos de final que enfrentará al Rayo con el AEK de Atenas. ¡Qué ganas tenemos ya! Para este partido el club decidió quedarse a medio camino entre la petición popular y lo que se podía esperar, y ha cobrado 20 euros a sus abonados. También se publicaron los precios de las entradas sueltas, que oscilan entre los 25 euros del fondo y los 125 del palco central, y desde primera hora de la tarde pudimos ver colas en la calle Payaso Fofó para la adquisición de estas entradas. Todo hace indicar que esta vez sí viviremos un gran ambiente en los cuartos de final en Vallecas. Y para los que no puedan ir, para los que no podáis ir, ya sabéis que en Pasión por el Rayo Radio os lo contaremos en directo también. No hemos fallado ni uno. Para el partido de vuelta, el club vallecano ha puesto a disposición de sus aficionados un pack de viaje, estancia y entrada al partido por 650 euros y hoy ha anunciado que ya se han agotado las plazas disponibles. En cuanto al resto de resultados del fin de semana para equipos de la franja, se volvieron a saldar con las derrotas del filial ante el Ilicitano y del femenino ante el Huesca, nada nuevo, y la victoria del juvenil 2-3 ante el Diocesano. Estos todavía siguen haciendo sus deberes. Ocho minutos por encima de las 9 de la noche, en directo, en Pasión por el Rayo Radio, en Enclave de Franja. Empezamos el programa de hoy. Hola, soy Roberto Trasorras, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Un saludo. Si quieres estar cerca de tu equipo, estás en el lugar adecuado. En Pasión por el Rayo Radio tienes toda la información del Rayo Vallecano, la última hora, el análisis y la emoción de cada partido. Pasión por el Rayo Radio, donde vive el Rayo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. La crónica en Enclave de Franja.
Pues sí, vamos con la crónica, o vamos a contar un poco lo que ocurrió el pasado viernes. El Rayo derrotaba al Elche en un partido importantísimo de cara a la salvación, en el que los vallecanos buscaron la victoria desde el principio, aunque se les resistió hasta bien entrada la segunda mitad. En la primera parte el encuentro estuvo nivelado, con un Elche que complicaba la presión alta del Rayo, alternando la salida en corto con desplazamientos largos para desactivar ese juego presionante que tienen los de Íñigo Pérez. La primera ocasión del partido, tras varias idas y venidas, llegaría con un disparo lejano de Unai, que Dituro despejaba a córner a la media hora de encuentro. Ahí se rompieron las hostilidades y empezó otro partido. De Frutos regateó a Dituro por 2 veces y remató a puerta con un defensa salvando el 1-0 bajo palos, y Álvaro en la siguiente acción remataba por encima del larguero. El Rayo ya merecía adelantarse en el marcador en un tramo final de primera parte en el que viviríamos una de las claves, o mejor dicho, yo creo que la clave del partido, porque el defensa del Elche, Vigas, iba a ser expulsado por doble cartulina amarilla, dejando a los visitantes en desventaja para toda la segunda mitad. Hubo críticas desde las redes sociales del Elche, porque bueno, pues ellos entendían que había habido muy poquitas faltas y que ya había un expulsado en su equipo. Luego escucharemos al técnico reconocer que las 2 tarjetas son amarillas, por lo tanto 2 amarillas suman una roja, sea con una falta, con 15 o con 200. Nada más arrancar la segunda mitad, Pedrosa pudo hacer el 0-1, pero Batalla, bien plantado, envió a córner su duro disparo. El portero franjirrojo desbarataba la ocasión más clara de un Elche que, en desventaja numérica, empezó a sufrir el acoso de un Rayo que lo probó con un gran disparo de Leyen y con otro de Chavarría. La avalancha ya era total y el gol estaba cerca. En el minuto 65 entraron al partido 2 jugadores que iban a cambiarlo absolutamente todo: Pedro Díaz y Enteca, que protagonizaron el tramo final del partido para los de Vallecas. El asturiano estrelló su primer remate en la cepa del poste y el segundo pasó muy cerca del otro palo. Faltaban 20 minutos, el Rayo ya olía el gol, que iba a terminar llegando en el minuto 74 tras una llegada de Álvaro García por la izquierda. El extremo la ponía al primer palo, donde llegó Enteca para anticiparse a la defensa y al portero para hacer el 1-0, que sería definitivo y que dejaba los 3 puntos en Vallecas, acercando al Rayo a la salvación y dejando en descenso al Elche tras la victoria del Mallorca de ayer ante el Real Madrid. Y como siempre, después del partido, pues estuvimos en la sala de prensa, estuvimos en la zona mixta, estuvimos escuchando a los protagonistas de uno y otro equipo, y traemos aquí lo más destacado, lo que dijo Eder Sarabia, el entrenador del Elche Club de Fútbol, a conclusión del partido, a conclusión de la derrota de los suyos. Él le ve remedio a la situación del equipo ilicitano. Todavía no sabía que ya iban a estar en puestos de descenso porque todavía no se había jugado el partido del Mallorca, que, como digo, sorprendió al Real Madrid con la victoria, con el gol de Muriqui al final del encuentro, y esos 3 puntos para los mallorquines que metían en descenso al Elche. Esto es lo que decía Eder Sarabia a la conclusión del partido en la sala de prensa del estadio de Vallecas. Le escuchamos. A ver, creo que eso ha marcado mucho. Creo que hemos empezado muy bien el partido, con mucha claridad de lo que queríamos hacer, imponiéndonos. Creo que en general la primera parte ha sido nuestra. Sí que es verdad que había algunas situaciones en la presión que nos ha costado un poquito ajustar, y de ahí me ha llegado una ocasión clara de ellos, pero en general no han tenido muchas ocasiones claras, ni con uno más tampoco. El gol es la más clara, que tampoco es tan clara en sí, pero es una acción de poca distancia donde nos ganan. Hay una situación en el área y creo que estábamos controlando bien. Y bueno, evidentemente la expulsión ha condicionado, y a partir de ahí creo que hemos seguido compitiendo bien. Repito, no nos hemos metido muy atrás, no nos han hecho ocasiones claras. Nos ha faltado igual un poquito más de valentía en algún momento para haber descansado un poquito más con balón y haberles podido hacer un poquito más de daño.
Y luego creo que hemos competido hasta el final, hemos acabado llegando a situaciones de área, con uno menos hemos tenido la clarísima de Adri, hemos tenido también esa de Germán ahí que podía haberse quedado solo delante del portero. Bueno, creo que hemos hecho un gran partido con 11, perdón. Creo que hemos competido bien y nos hemos dejado todo con uno menos. Y bueno, está claro que es una derrota más fuera de casa, pero hoy tengo más claro que nunca que lo vamos a conseguir, que el equipo está unido, que está convencido, que aquí ha salido a jugar un señor partido, que pocos equipos creo que le han comprometido tanto como lo hemos hecho nosotros y le hemos maniatado tanto como lo estábamos haciendo nosotros esa primera parte. Y bueno, los gestos de los jugadores, lo que veo, la unidad, el convencimiento, el día a día, es lo que me hace eso, estar tremendamente convencido, más que nunca hoy, que lo vamos a conseguir. No, son amarillas, las dos son amarillas. La primera, creo que en esa persecución le cuesta un poquito salir. Si solo se queda en la primera acción, pues seguramente creo que no habría amonestado, pero al seguir un poco con el agarrón, creo que la amonesta correctamente. Y la segunda, pues bueno, es una acción que ellos consideran como temeraria y es verdad. Sí que creo que también el rigor tremendo que ha tenido con nosotros no lo ha tenido con ellos. Le he dicho que igual es el primer partido de la historia que el Rayo se va sin una amarilla después de hacer, por ejemplo, entre otras cosas, 17 faltas. No, creo que no es en contra del Elche. Creo que ellos van mucho a la naturaleza de las faltas. Si es temeraria, si no es temeraria, si es juego brusco, pero claro, hay otras acciones que también hay que entenderlas, ¿no? Y hay acciones donde un jugador pierde una pelota y no quiere jugar la pelota, solo quiere hacer una falta y contar un contraataque, por mucho que haya 4 jugadores por detrás de la pelota, por mucho que esté de espaldas. Entonces, ellos la verdad que creo que ha aplicado bien el reglamento. Es muchas veces lo que digo, ese reglamento creo que las personas del fútbol, jugadores, entrenadores y demás, deberíamos tener más peso en ellas, porque sin ninguna duda hay jugadas hoy de ellos que se merecen amarilla, pero bueno, que no ha sido ni mucho menos el responsable de nuestra derrota, que la expulsión ha sido justa y que bueno, me gusta hablar de todo, pero ya te digo, eso, simplemente esos pequeños detalles del rigor que ha tenido con nosotros y quizá con ellos pues no tanto. Bueno, pues ahí queda el lamento y la queja de Eder Sarabia, el entrenador del Elche, que no se quejaba por la expulsión porque para él es clara, como lo es para prácticamente todos, menos para el community manager de las redes sociales del Elche, que se quejó amargamente de la expulsión de Vigas. De lo que sí se estaba quejando, y lo hemos escuchado, es de ese doble baremo o ese rigor, como él dice, a la hora de señalarles a ellos las faltas y las tarjetas, y no tanto al Rayo, que echó de menos alguna cartulina amarilla para algún jugador del Rayo Vallecano. En definitiva, lo importante, y también lo dice Eder, es que el arbitraje no fue el que marcó en esta ocasión. Sí, nos ha pasado, y casi todas, o todas las veces, casi todas, porque hubo una que no, casi todas las veces en contra del Rayo. En esta ocasión las decisiones arbitrales no fueron las que marcaron el partido. Lo que marcó el partido fue que el Rayo pudo conseguir ese gol, ese tanto de Randy Enteca en superioridad numérica, que no siempre es fácil jugarlo, que muchas veces los equipos se atascan y es muy complicado y entra la ansiedad y uno se pone nervioso porque ve que no llega el resultado, que no llega el gol, que todo el mundo está apretando y piensa que tienes que ganar sí o sí. Y como se te atraviese un partido, muchas veces es muy, muy, muy complicado. Bueno, pues ahí apareció Álvaro por la izquierda, Randy Enteca al primer palo para hacer el 1-0 y conseguir la victoria de los de Íñigo Pérez. Un Íñigo Pérez que estaba lógicamente muy contento en la sala de prensa, y le vamos a escuchar aquí, como siempre, en Enclave de Franja. Esto es lo que decía Íñigo. Sí, estamos muy felices, plenos diría yo, porque era un escenario que había que solventar sabiendo de la complejidad. Lo hemos visto hasta, como dices, la expulsión, que creo que ellos estaban más cómodos. No estábamos sufriendo en exceso, pero creo que estaban más cómodos con el planteamiento diferente que han realizado al resto de otras jornadas. Entonces,
estamos muy contentos por la victoria, estamos muy contentos por el gol de Randy. Y sí, el fútbol y los jugadores del Rayo Vallecano se nutren de este tipo de situaciones. Gente que participa más, participa menos, y que cuando participan menos, como es el caso de Randy, hemos tenido el caso de Alemão en Turquía, que no encontraba también su momento. Cuando entran como entra Randy y encima hace un gol, pues sumado a los 3 puntos, podemos decir que sí, felicidad plena la de hoy. Bueno, con la entrada de Randy, lo que buscábamos era que en un escenario en el que ellos estaban defendiendo muy bien y cada vez que progresábamos se componían con 2 líneas de 4 más 1 cerca de la portería, y ahí no estábamos teniendo brillantez o finura para poder desenlazar su defensa. Creo que lo adecuado es ser más prácticos, intentar llegar por fuera y con Randy y Alemão tener presencia en área. Es cierto lo que dices, que al tener un jugador expulsado nos permite tener superioridades y poder ser más agresivos en lo posicional. Es cierto que desde el minuto 1 hemos visto que el Elche ha planteado un escenario táctico diferente a lo que ha hecho, por lo menos en todos los partidos que hemos visto, que son muchos del cuerpo técnico, con 4-4-2, jugando más directo de lo que habitualmente ellos hacen, que te generan una atracción con el portero, tomando riesgos. Creo que nos ha sorprendido, o me ha sorprendido en este sentido, y creo que estaban cómodos. Entonces, partiendo de la base que ya desde el minuto 1 había un escenario diferente, cuando nos hemos quedado con uno más, lo que hemos hablado en el descanso es que nos ha pasado, porque somos el equipo que más expulsiones tiene de la liga, y cuando estás con 10 tienes una sensación de si saco algo positivo, si gano, esto es una heroicidad, y te alimentas de ese impulso y de ese entusiasmo. Sin embargo, el equipo contrario está diciendo, bueno, hoy si no gano 3-0 es un fracaso, y te vas cargando de piedras pesadas la mochila, y lo que quería hacer era descargarlo. Si empatamos, no lo perdemos, vamos a defender bien, y hay que ser simples y prácticos. Quitaros la sensación de que somos un equipo muy, muy superior, incluso con uno más. Hoy en día las superioridades en el fútbol, los jugadores están bien preparados físicamente y los entrenadores les ayudan para que no se noten tanto. Así se ha demostrado que nos ha costado hacer el gol. Sí, es un paso importante, hay que dar más pasos todavía, pero al objetivo se llega sumando muchos de ellos. Hoy hemos dado uno vital en casa contra un equipo que, como decía, hasta la expulsión nos estaba generando problemas. Además, tenemos el jueves una cita con la historia, con todos nuestros aficionados, y qué duda cabe que esto es un impulso y una energía muy grande que debemos aprovechar. Entonces, bueno, contento. Es cierto que no era consciente de los 100 partidos, pero ahora sí que lo voy a recordar, porque las victorias hacen que la memoria no se olvide de los detalles, y lo recordaré con mucha alegría. Hola Íñigo, buenas noches. Miguel Ángel Tejeda de Pasión por el Rayo. Hablabas ayer del tema del manejo de lo emocional. No sé cómo se afrontan estos días hasta el jueves, en el que precisamente eso, la emoción y el encuentro con la historia que comentabas ahora, va a ser muy importante en la plantilla y en todo el entorno. Bueno, como primer paso, mañana tienen descanso. Necesito que descansen, necesitamos descansar. Y después estoy totalmente de acuerdo. Hoy cuando ha comenzado la segunda parte, cuando estás en el banquillo, y los jugadores también lo percibirán, no eres ajeno al run que se genera en la grada, normal por otra parte, de decir, oye, tenemos uno más, hay que hacer un gol. Entonces el manejo de la situación mental de hoy ha sido excelente, más allá de si hemos estado brillantes o no, si lo hemos jugado mejor o no, el tener uno más. Pero creo que ha sido muy importante para el equipo no conceder ocasiones, hacer un gol, mantenerte fuerte y, por último, sumar 3 puntos. Nos viene muy bien para los partidos que vamos a jugar. Vimos en la anterior eliminatoria el entramado mental que supone. No son 2 partidos, es uno que se eterniza por el descanso que hay entre medio, y creo que es más fácil la preparación del jueves que jugar hoy contra el Elche. Creo que es algo que uno se ha ganado, y entonces eso le quita mucho peso emocional, pero estoy de acuerdo que será clave. Bueno, lo decía antes, es muy importante esta victoria, primero porque y principalmente nos acerca al objetivo liguero, y después porque teniendo el jueves un partido como el que tenemos, que creo que la preparación emocional
viene cada uno de casa, los jugadores, yo, imagínate el aficionado del Rayo, con todo lo que habrá vivido a lo largo de su relación con este escudo. Momento perfecto, ideal para afrontar el partido del jueves en Vallecas, sabiendo que las emociones, lo pasado este viernes, la situación del equipo no va a ganar el partido. Tenemos que volver al proceso, hacerlo muy bien y como consecuencia ojalá llegue el resultado. Íñigo, las dos últimas cuestiones por mi parte. Hemos hablado mucho en las semanas previas de cómo estaba el terreno de juego. No sé cómo lo ves ahora. Sí que he visto cómo Isi se caía un par de veces, como también Álvaro, pero no sé cómo lo ves tú desde abajo. Y una última, la situación de Trejo. No sé si se puede añadir algo más entre lo de ayer y lo de hoy. Bueno, sobre lo de Choco no me puedo pronunciar mucho. Repito, no es una decisión técnica, sino que tiene que ver con algún asunto emocional diferente y bueno, prefiero que esto, si me lo permitís, que quede ahí hasta que se pueda comentar. Y después, ¿cuál es la otra pregunta? Perdón. Sí, el terreno de juego. Creo que está mejorando, creo que va mejor, creo que se ve visualmente cómo va el balón, pero es cierto que todavía se produce algún resbalón y lo que yo noto es que cuando no tiene agua, cuando se seca, porque es normal por las temperaturas, es un poco más pesado, un poco más lento, tiene como si fuese una alfombra más mullida y eso hace que muchas veces pues se produzcan algún tipo de error. Pero de lo que venimos no me voy a quejar del campo ahora mismo. Bueno, está claro, ¿no? Que no se iba a quejar del terreno de juego, simplemente se la dejé votando para que, bueno, pues dijera cómo había visto el terreno de juego, que está mejor, que ahora ya visualmente se ve que evidentemente no está tan mal como en las semanas anteriores, que no termina de estar bien del todo, por lo que decimos, por lo que dice el propio Íñigo, el balón no termina de ir con la velocidad que debería. Es un césped que por las condiciones que tiene y por cómo está, pues frena mucho el juego y bueno, pues por lo menos ya se puede disputar un partido sin que estemos muy pendientes del terreno de juego, aunque yo sí vi, imagino que los que estuvisteis en el estadio y los que visteis el partido por televisión también, las continuas caídas, sobre todo de Isi, le pasó varias veces, también le ocurrió a Álvaro en un par de ocasiones. Bueno, pues todo eso hay que saber llevarlo, hay que convivir con ello y veremos a ver cómo está el terreno de juego este jueves, porque mañana dan lluvias, se supone que el miércoles también va a llover y a ver cómo absorbe, cómo traga, cómo chupa ese agua el nuevo césped del Estadio de Vallecas, que como digo, pues está mejor, pero no termina de estar en las mejores condiciones. Y con el otro tema que le preguntaba ya para cerrar la rueda de prensa, lo de Trejo, pues no estuvo en la convocatoria del partido ante el Barcelona, tampoco estuvo en la convocatoria del partido ante el Elche. Íñigo ya ha dejado claro que no es una cuestión técnica, que no es una cuestión futbolística y que es algo relacionado con... él dice que un tema más emocional que otra cosa. El caso es que no han dicho claramente qué es lo que sucede, por qué no está, aunque uno lo puede más que imaginar. El caso es que Trejo no está en la convocatoria, no estuvo en la convocatoria tampoco del partido ante el Elche. Después de escuchar a Eder Sarabia, después de escuchar a Íñigo Pérez, vamos con el gran protagonista de la noche, el goleador, Randy Enteca. Esto es lo que decía en Zona Mixta. Buenas noches, sí, muchas gracias por la felicitación y espero que habrá más. Sí, al final, bueno, vamos paso a paso, creo que todos los rivales son importantes y el objetivo está, vamos a por eso, así que hoy muy contento. Sí, como le he dicho, todos los rivales son importantes y hoy creo que lo hemos demostrado, que el partido ha sido duro y en ningún momento ha ido a favor de que faltamos el respeto. Respetamos a todo el mundo igual y peleamos para el objetivo. Pues creo que es mi rol, ¿no? Siempre hay uno que tiene que tener ese rol, creo que me viene bien, así que... si todas las temporadas pueden ser así, yo cojo y ya está. No, que al final creo que bueno, se ha visto que ha sido una temporada un poco dura para mí el inicio, pero como siempre he dicho, el vestuario de ese equipo es muy importante, que no es solo a Value, pero que ha sido uno de las personas que siempre me ha apoyado, siempre me ha dicho de guardar la cabeza arriba, así que he ido a celebrarlo con él. Sí, creo que es liberador para mí, pero al final
lo más importante es que el equipo sea primera división, que mete gol o no. Si ganamos los partidos, que lo mete otro, estamos contentos. ¿Para ti qué te decía el técnico cuando estabas en los momentos más complicados de la temporada? ¿Hablaba contigo y te decía que tuvieras paciencia? No, yo siempre hemos tenido buena relación, así que bueno, hoy he entrado. Eso significa que no estamos mal, que cuando uno está mejor juega y cuando será mi turno, pues ya está. Ha sido duro, pero creo que el camino de un futbolista que no puede ser siempre bien. Y bueno, tenemos que cogerlo así, trabajar y esperar nuestro momento. Bueno, eso son cosas de personal, ¿no? Que yo hablo con el entrenador, veo mi situación y lo mejor para mí o para el equipo. Al final estoy aquí y vamos a pelear para el objetivo. Sí, claro, creo que si seguimos así el equipo puede ir lo más lejos posible. Espero que vaya hasta la final. Pero es como en la liga, es poco a poco, partido por partido y veremos. Yo creo que el aspecto mental, somos un equipo que mentalmente somos muy fuerte y bueno, que es fútbol, vamos a coger partido por partido, que sea de la liga o la conferencia y ojalá ir lo más lejos posible. Nada, era más por respeto a mi ex equipo, que bueno, he pasado buenos momentos ahí y no veía bien celebrar contra un ex familiar. Y eso que es doble alegría, el gol y además marcarlo aquí delante de tu gente, ¿no? Sí, la verdad que bueno, muy contento de meter el gol, pero bueno, como era mi ex equipo no lo podía celebrar, pero contento. En clave de franja, en pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda. En clave de franja, en pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda. Hay noches que no se juegan, se viven. Hay partidos que no son un partido, son historia. Pasa que continúa, va a pisar área, remate, gol, 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 gol. El Rayo Vallecano vuelve a Europa y lo hace en una cita para recordar. Cuartos de final de la Conference League, Rayo Vallecano AEK de Atenas. Jueves 9 de abril, 7 menos cuarto de la tarde en el Estadio de Vallecas. Rayo Vallecano AEK de Atenas de los cuartos de la Conference. Y en Pasión por el Rayo Radio te lo contamos en directo, como siempre, como nunca. Porque hay partidos que se escuchan y otros que se sienten. Pasión por el Rayo Radio, te esperamos. Columna de opinión. Con los deberes ligueros hechos, el Rayo afronta otro examen para seguir haciendo historia. Vuelve la Conference. Vuelve uno de esos partidos que nadie quiere perderse. Los cuartos de final ya vienen con un nombre que nos suena a todos. El AEK de Atenas, un histórico de la Superliga griega, aspirante a salir campeón en su país, que será el escollo que nos separe de las soñadas semifinales. Y no será fácil. Habrá que ir con todo. El Rayo llega con ganas, con la moral alta tras alejarse un poco más del sufrimiento del día a día y con un estadio de Vallecas que espero que esta vez sí esté a reventar y que lleve el equipo a viajar a Atenas con un buen resultado, porque seguro
seguro que el infierno griego nos estará esperando dentro de poco más de una semana. Eso en lo ambiental y en lo deportivo. En lo social, igual que siempre que puedo critico todo lo criticable, esta vez tengo que reconocer que al menos las cosas se han hecho mejor. Tarde, pero mejor. Me refiero a que el precio del partido esta vez será de 20 euros para los abonados, que me sigue pareciendo un gesto que se queda algo corto. Es un gesto que se queda a medio camino entre lo que me hubiera gustado a mí personalmente, que es gratis, o 10 euros para abonados, porque ya se ha pagado bastante en las rondas anteriores, y lo que me temía que terminaría pasando, los 30 euros de rigor que ya comenté en este programa. En fin, que bienvenido sea el gesto. Y también bien, aunque aquí algo tarde, la propuesta de viaje con el equipo a Grecia. Los 650 euros se alejan mucho de los precios propuestos en las rondas anteriores y esto se ha traducido en una mejor acogida. Y digo tarde porque lógicamente la mayoría de los interesados en viajar a Atenas hace tiempo que habían reservado sus vuelos y hoteles con antelación. Solo había que ver el aumento del precio de los billetes en apenas unas horas, nada más conocerse que el partido sería el jueves 16. Para los que se quedaron sin opciones porque los billetes estaban muy caros, al menos les llegó la oferta del club, que esta vez me parece estar en mayor consonancia con la realidad que los anteriores, aunque siga creyendo que un esfuerzo mayor también se podía hacer en un momento histórico como este. Sea como sea, seguro que en Atenas habrá invasión franjirroja. Veremos a qué nivel. Y no veo el momento de arrancar otra retransmisión histórica en esta casa. El Rayo AEK de cuartos de final está a la vuelta de la esquina y en Pasión por el Rayo Radio ya tenemos todo preparado. Como siempre, con el apoyo y la ayuda de Red Piso como patrocinador principal y de Autoescuela Rayo y Gestoría Rueda, que siguen apoyándonos desde el principio de esta aventura europea, como también hicieron en la Copa del Rey. Y viajaremos a Atenas. Y queremos seguir viajando y avanzando en la Conference. De momento habrá que pensar en el primer paso, en el del jueves, y después ya se verá. Pero que nadie apague nuestra ilusión, nuestra vida, nuestro sentimiento, nuestra pasión por el Rayo. Hola, soy Natalia Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano femenino y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Te acercamos a sus protagonistas, buscamos tu complicidad, porque eso también va contigo. Y estamos a tu lado en cada partido, en cada momento. Pasión por el Rayo Radio, compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. El análisis de Nacho Herrero en Enclave de Franja. Pues las 10 menos 20 de la noche, es decir, llevamos 40 minutos de programa aquí en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio, hablando de la actualidad del equipo. Hemos escuchado ya a los protagonistas del primer equipo y ahora nos toca analizarlo absolutamente todo con el más grande, con Nacho Herrero.
Pues vamos allá, Nacho, buenas noches, ¿qué tal estás? No está nada mal esa cancioncita, ¿eh? Te ha gustado, te ha gustado. Hay un buen punteo, sí, señor. Lo sabía yo que te iba a gustar la guitarrita. ¿Qué tal todo? Musicote, todo bien. Estaba pensando yo que tengo que comprarme algún traje y tal para el tema de las semifinales. Sí. No he estado nunca en unas semifinales. Bueno, de Copa sí, pero de Europa no. Entonces, tengo que ir a ver un trajecillo para ir elegante, para ir bien chulo a las semifinales de la Conference. Con la corbatita y eso también. Bueno, hombre, corbata, si hace mucho calor lo vamos a pasar un poco mal. Pero bueno, si hace falta ponerse corbata, se pone. Estrasburgo o Mainz sería. Fíjate. Casi nada. Bueno, que queda muy poquito y fíjate, yo creo que a través del micro se intuye mi sonrisa, que debe ser la sonrisa de todo el barrio de Vallecas y de todos los aficionados del Rayo más allá del barrio que van a vivir una cita histórica y maravillosa, y los que no puedan porque tengan que trabajar o porque tengan que atender cualquier otra circunstancia o porque directamente no puedan estar en el estadio, lo van a poder vivir con nosotros y vamos a intentar llevarles y transmitirles toda esa emoción, toda esa intensidad de un partido que bueno, no veo llegar el momento de que llegue, ¿eh? Y diría que yo apuntaría que como siempre, porque hemos estado desde aquel mes de agosto en el que empezó esta locura, sin parar, yendo de un lado para otro de Europa. Tenemos ya el buscador de Google de los vuelos más trillado que otra cosa. Y cuando nos preguntan nuestras familias qué tal nos va, ya saben en que nos vamos de viaje. Entonces vamos a estar, como has dicho tú, el día 9, este jueves, en el Estadio de Vallecas, y el día 16 en Grecia, para contar con esa sonrisa, con esa ilusión, con esas ganas, con esa felicidad de estar otra vez en unos cuartos de final 25 años después, pues otra eliminatoria de cuartos de final de la Conference. Decías lo de los buscadores, ahora cuando entramos directamente ya nos pregunta Nacho, Miguel Ángel, ¿dónde queréis ir esta vez? Sí, nos pregunta directamente, pero ¿vais a comprar ya o el destino de la semifinal y final o vamos a esperar todavía? Esperamos un poquito, vamos a esperar, sí. Bueno, que empezamos por lo que ya ha sucedido, vamos a cerrar capítulo Liga porque tenemos ahí mucho trabajo, lo teníamos con el partido ante el Elche, que ya decíamos que era vital, que era importantísimo conseguir esos 3 puntos, conseguir esa victoria y estar tranquilos de cara al partido del jueves. Y bueno, el equipo hizo los deberes, pero le tocó trabajar, le sorprendió el Elche el planteamiento que le hizo, le dificultó muchísimo la presión y decía yo en la crónica, el más inesperado de todos los que pudiésemos esperar que fuesen a marcar un gol, fíjate, fue Randy Enteca y ahí lo hizo. ¿Qué podemos contar de lo del viernes? Pues lo que has dicho tú creo que está resumido a la perfección. Un Rayo que no entró demasiado bien al partido, al que le costó mucho dominar ese juego directo que hablaba Íñigo en la rueda de prensa, que ellos jugaban mucho con sus 2 delanteros, que jugaban de espaldas y hacían que el equipo pudiera adelantar líneas. No encontramos, desde luego, la conexión ni con Unai ni con Isi, desde luego que hizo un partido no demasiado bueno. No entrábamos por bandas, estaba de Frutos y Álvaro completamente desesperados, y el Elche, bueno, pues que sin generar excesivo peligro, pues sí que es verdad que se iba acercando de vez en cuando, y como tú has comentado en el resumen al inicio de Enclave de Franjal, todo cambia con la expulsión de Vigas, que bueno, a mí me hace mucha gracia los emojis del Elche, sí. pero todavía me hace mucha más gracia el árbitro, que después de ver que un futbolista le pega un patadón en la cabeza a otro, deja seguir la jugada. Sí, y cuando termina la jugada y hace la falta de Frutos, entonces es cuando le saca la amarilla y la roja. Vamos a ver, señores, si en la segunda amarilla no hay que dejar la ley de la ventaja. Ya. Se pita la falta, se expulsa al jugador y adiós muy buenas. ¿Qué hubiera pasado si en esa jugada de Frutos, que hace la falta sobre el banquillo, al final esa jugada hubiese terminado un gol de Vigas? ¿Qué hubiese pasado? ¿Que hubiera anulado el gol y lo hubiera expulsado? Es que no tiene ni pies ni cabeza. No. La verdad que ahí se equivocó en ese criterio, no se equivocó en la doble cartulina amarilla, claras las dos, el agarrón continuado de la primera acción y esa entrada temeraria con la pierna muy arriba sobre Óscar Valentín, que tampoco tenía ninguna discusión por muchas risas que se marcasen en las cuentas de las redes sociales del Elche, que no sé en qué estaban pensando, aunque sí dijeron que muy poquitas faltas y muchas tarjetas o algo por el estilo, y que bueno, pues que echan a un jugador cuando habían hecho 4 faltas. Bueno, es que no se necesitan no se necesitan ni faltas para que pueda ser expulsado un futbolista. O sea, sí, que lo del número de las faltas me parece a mí que se estaban columpiando un poquito. Y a Patezis le expulsaron en el Bernabéu
Bernabéu haciendo una falta, Claro. que fue la que cometió sobre el futbolista, pero claro, si le entras a otro jugador a la altura del tobillo y se lo puedes llegar a partir, Pues pues eso. lo lógico es que te expulsen. Las 2 tarjetas a Vigas, clarísima, el agarrón cuando ya se estaba marchando Unai, que corta la contra del Rayo por insistencia en el agarrón, y la segunda, clarísima, por una patada en la cabeza. Otra cosa podemos hablar, que si el Rayo hubiera estado más o menos condicionado a sus futbolistas, si de las 15, 16, 17 faltas que hicieron, que ya no me acuerdo el número, se hubiera podido sumar alguna amarilla, quién sabe si a Óscar Valentín, o a Unai, o a Leyen, o a Luis Felipe. Esa es otra cuestión. Pero que me vengas a cuestionar 2 tarjetas amarillas más claras que si solo la patada parece casi ya de cartulina roja, es más naranja que amarilla. Pero bueno, ya sabemos que ahora mismo el tema de la viralidad, del cachondeo de las redes está mala orden del día y ya no importa quedar en ridículo, pues por ejemplo como ha pasado este fin de semana con el Atlético de Madrid, que protesta ahora como que tienen que entrar las jugadas del VAR en acción. Bueno, oiga, y en el Rayo Atlético de Madrid, que hubo 2 expulsiones, ahí no hacía falta que entrara el VAR. Entonces, es lo que pasa siempre, que la gente ya no es que se queje porque quieren que le arbitren bien, no, lo que quieren es que les arbitren a su favor. Y entonces, pues hay situaciones tan ridículas como esta. Sí, porque ahora sacan a colación, lo hacía el propio técnico del Atlético de Madrid, la jugada famosa de Ratiu, el penalti. Sí. Yo no le oí, la verdad, que no sigo las ruedas de prensa de Simeone, pero me hubiese llamado la atención y supongo que lo hubiesen publicado los medios y hubiese salido en televisión si Simeone en aquel momento hubiese dicho: señores, es que esto que se está indicando aquí es penalti sobre Ratiu porque está en la línea, está dentro del área y es tarjeta no sé cómo. No, la saca ahora porque resulta que en la revisión del VAR se dijo que entonces esto era roja y a mí resulta que me decís que es amarilla y que... Bueno, madre mía. Y luego, claro, ya empezamos con la presión, que son expertos en los equipos grandes. Lo hace el Real Madrid de manera continuada y lo hace el Atlético de Madrid cuando le vienen como le vienen, y lo hace el Barcelona, lo hacen absolutamente todos, y los pequeños pues a tragar, a aguantar y a sufrir lo que sufren de manera continuada. Y ahí está Íñigo aguantando el tirón y sin hablar ni una sola vez, y parece que está claro que no lo va a hacer ni una sola vez de las acciones indicadas por los árbitros, ni a favor ni en contra. Yo creo que es el único entrenador que no lo ha hecho en toda la temporada. Está claro que al final tienes 2 opciones. O haces como Íñigo, que te callas y cuando te favorecen te callas y cuando te perjudican te callas, o tienes la opción más ventajista, más hipócrita, que es la que tienen casi el resto del fútbol español, que es protestas cuando te pitan en contra, pero te callas en cuanto te benefician. Y a mí me hubiera gustado ya no solo que Simeone hubiera salido hablando del penalti de Ratiu contra el Betis, que bueno, es otro partido ni siquiera. Sí. Pero es que la rueda de prensa de aquel Atlético de Madrid 3, Rayo 2, ninguna de las 2 jugadas, de eso no se habló en la rueda de prensa de Simeone. Y a mí, pues oiga, salir a decir, pues oye, mire, el partido ha estado condicionado por estas 2 tarjetas rojas que no las ha rearbitrado el VAR. Sales ahí y yo me quito el sombrero. Como no lo haces y te callas, pues lo que pasa y lo que sucede, igual que con el Elche, que es a lo que venimos hablando, es que solo te quejas cuando, entre comillas, te perjudican, que ni siquiera el Elche se puede sentir perjudicado. No. Sino que, bueno, pues esta es la situación, está en el equipo ilicitano en una situación muy complicada porque están puestos de descenso, pero diga, es que nosotros no tenemos culpa, es que si un jugador va como no debe de ir, pues se dice. Y aquí, en este programa y en esta radio, siempre lo hemos dicho muy claramente. La mano de Cis, el día del Levante, nos parece mano. Sí. Aunque creemos que no se pita porque no hay una imagen de VAR que sea lo suficientemente clara, como pasó con el día del penalti del Betis Rayo, que no nos pitan ese penalti, pues porque no hay tampoco una imagen que quede suficientemente claro que está dentro del área. Entonces, bueno, pues unas veces te toca aguantarte y otras veces te benefician. Yo creo que tanto una como la otra, si las quieren ver bien, se ven. Pero bueno, claro. Da igual, ya está. Y si se ponen los medios suficientes, claro, en vez de una cámara a 700 metros, pues sí, también, claro. Y lo que tú dices, que cuando las cosas me van mal, critico y lloro y salgo a decir que esto claro, no sé qué, y que si está todo manipulado y que si no sé cuántas, y cuando me sale a favor o me callo o digo que claro que es que arbitrar es muy difícil y chimpún, y seguimos para adelante, ¿no? Y ya está, y otra cosa, hasta el siguiente partido. Bueno, pues a otra cosa nosotros también. Vamos a hablar del equipo. ¿Qué te pareció el Rayo? En un partido, como decimos, complicado ante el Elche porque nos puso las cosas muy difíciles. Ese planteamiento de Íñigo
con Unai en el centro, que hizo muy buen partido, y sí, como decías antes, bastante desaparecido. Bueno, pues no sé si esos brotes muy verdes para el partido del jueves o prevés que va a ser otra historia contra los griegos. Yo creo sinceramente que el partido contra el Elche era tan importante a nivel de liga que el equipo salió un poco atenazado. Más allá de que habíamos tenido suficiente descanso, yo sí que vi que el Elche tenía mucho más las ideas claras y mucha más hambre y mucha más necesidad. Al final en el Rayo lo que no se quería era perder, lo que se quería era mantener esa distancia al menos de 3 puntos sobre el Elche, que al final se consiguieron 6. Y el equipo estuvo un poco timorato en esos primeros minutos. Ya hemos dicho esas jugadores que bueno, pues estuvieron a un nivel más bajo. Me gustó esa variante que utilizó Íñigo, sobre todo en la salida del balón, de meter a Pep Chavarría por dentro, por carriles interiores, para aprovechar su velocidad, sobre todo en la segunda jugada, una vez que ganábamos por arriba. Y una vez que ya nos quedamos con uno más, pues empezó el ataque continuado del equipo, que ya fue un acoso y derribo sobre la portería de Dituro, pero sí que es verdad que se le veía en ciertos momentos ciertos parches, ciertos remiendos, sobre todo a nivel defensivo, y eso propició pues jugadas como la de Pedrosa en la segunda mitad, que si no es por batalla, pues te hubieras puesto 0-1 con un equipo encerrado atrás y hubiera sido muy, muy difícil meterle mano. Pero como tú comentabas, al final Íñigo apostó por aportar algo de una solución algo diferente arriba, meter 2 delanteros. No habíamos jugado con 2 delanteros demasiado en esta temporada y le salió a la perfección. Mientras Alemão arrastraba a los centrales al segundo palo, pues ahí llegó Randy Enteca, aprovechando ese pase de Álvaro García al primer palo y permitiéndonos que, fíjate, un año hacía que no celebraba Randy Enteca un gol en Vallecas desde aquel doblete contra el Girona, pero es que cada vez que marca Randy es que son 3 puntos asegurados. Parece que está tocado por una varita. Bueno, pues que siga marcando, que se necesitan los goles. Y lo que hemos echado de menos, los goles de los delanteros, aunque bueno, pues siempre hemos tenido y poniendo en valor muchísimo los goles de Frutos, de Álvaro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que cuando los delanteros marcan, pues es una alegría también, claro. Claro, al final no sé si es porque les ha ido costando más tiempo, también Alemão, por ejemplo, era nuevo, Camello venía de lesión, Randy no termina de encajar en un sistema en el que la velocidad por las bandas es muy importante, porque no es un jugador llegador, sino que es un jugador para pelear los balones por arriba y jugar de espaldas. Pero, pues fíjate, Alemão de repente en determinado partido se destapa y te da medio pase a cuartos de final contra el Samsunspor, o un partido que está ahí encallado contra el Alavés y te mete un gol en el 90. Camello, por ejemplo, en Polonia, pues te desatasca ese partido contra el Jagiellonia, o te hace Randy Enteca pues este gol en Liga, que son 3 puntos que al final, pues oye, sí, solo has metido un gol en la temporada, pero menudo gol. Menudo gol. Por cierto, partidazo de Ratiu, está a muy buen nivel, otra vez, insistiendo, llegas al final del partido y sigue el tío corriendo, espectacular. Me gustó mucho también Unai. Y lo que tú le has nombrado, ¿no? En el paradón, que siempre se hace 1 o 2 por lo menos, que son paradas de valor gol y que suman, y mucho también las de Batalla. Sí, últimamente Batalla lo cierto es que no estaba apareciendo demasiado y bueno, pues lo vimos por ejemplo en el gol contra el Barcelona, que como que parece que estaba un poco desubicado, no llega al segundo palo, no llega al cabezazo, pero luego sabes que es un portero que en estas situaciones de vez en cuando hay el partido, se enchufa y te salva una situación como la que te salvó con un Leyen y un Luis Felipe, que no sé en qué estarían pensando, cubriendo en línea a los dos jugadores en vez de cubrir al espacio, y ese balón pues que lo sacó era prácticamente medio gol, era el minuto 1 además de la segunda parte, que hubiera sido todavía mucho más dañino. Y como tú dices, hubo muchos jugadores que estuvieron a muy buen nivel. Lo de Ratiu es espectacular. También Pep Chavarría, Álvaro García en la segunda parte. A mí me gustó mucho la profundidad y sobre todo también, permíteme que destaque por mi parte a Pedro Díaz. Los minutos que salió, la verdad es que jugó muy bien y tuvo mucho peligro en el área rival. Sí, lo he comentado en la crónica, efectivamente, en ese remate al palo, en esas apariciones. Ya no tanto solo en los remates, porque son mucho más vistosos, pero en el juego que da, ¿no? Sí, además estaba el Elche muy
muy atrincherado ya, y a partir de que apareció Pedro, pues empezó el Rayo a jugar con superioridad en el centro del campo. Ya no podían hacer las intermedias el Elche al saltar en rombo a nuestros futbolistas, y ahí estaba Pedro y Unai moviéndose muy bien, abriendo las bandas para Jorge, para Álvaro, para Pep Chavarría y para Ratio, que como tú dices, pues eran un auténtico martillo pilón, eran un cuchillo hundiéndose en mantequilla tanto por la banda derecha como por la izquierda. Y es que el Rayo tuvo muchísimas oportunidades. De hecho, hay un resumen que hemos puesto en pasionporelrayo.com de 13 minutos. Sí. Las ocasiones que tuvo el Rayo en la segunda mitad era para haber goleado fácil 3-0, 4-0, pero bueno, entre Dituro, los palos y todo, bueno, pues nos quedamos al final con ese gol de Randy en el 70 y pico y sufriendo más de la cuenta. ¿Y qué me cuentas del ambiente del estadio de Vallecas? Yo no termino, y lo digo, hay veces que sí, que me llena, hay otras veces que me cuesta más. El otro día, yo no sé si porque estábamos en ventaja, porque al equipo le costaba, no terminaba de ver ese ambiente de decir, vamos a apretar todos, vamos a empujar hasta el final. Luego ya sí, el equipo tiró de la grada respondió y sí lo vi cómo se prendía esa mecha, ¿no? Pero en el transcurso de los 90 minutos me siguen faltando cosas, Nacho. ¿Cómo lo viste tú? Yo creo que para ser Viernes Santo, festivo, Vale. partido por la noche, vienes de 2 semanas que no estás en fútbol y es un partido tan relevante, yo lo que sí que noté es que había muchísima tensión, muchísimo miedo cada vez que el Elche se acercaba a través de las bandas con Tete Morente o con Rafa Mir. Notaba muchísimo miedo, muchísima tensión en el rayismo, como que no se terminasen de creer que el partido fuera a caer de nuestro lado. Y incluso aún después de la expulsión, yo creo que el público no las tenía todas consigo, y yo creo que fue a partir de eso, de la entrada de Pedro, que ya el equipo empezó a transitar un poco más rápido, a darle un poco más de electricidad al partido. Estaba siendo un partido muy espeso, con mucha pelea en el centro del campo, poca velocidad del balón, pero cuando el equipo empezó a coger algo de ritmo, empezaron a llegar las ocasiones, y creo que a partir de ese minuto 60, así, los últimos 30 minutos sí que fueron más de apretar de la gente del Rayo, de conscientes de que, bueno, pues estabas jugando un partido que es que era casi medio billete para la permanencia la temporada que viene, porque son 35 puntos, pero sí que es cierto que, bueno, pues el ambiente de las grandes ocasiones, lo vimos, por ejemplo, contra el Lech Poznan, o lo vimos recientemente contra el Samsunspor, como íbamos perdiendo 0-1 y en esa media hora la gente apretó filas. Me da la sensación de que casi incluso responde más la gente cuando estamos medio heridos y necesitamos espabilar, que cuando la cosa está todavía en una calma chicha y no sabe muy bien de qué lado va a caer el partido. Sí, a mí también me da esa impresión, vamos, que es lo que tengo más o menos pulsado y vivido, ¿no?, en cada uno de los partidos de la temporada, que es verdad que cuando el equipo cuando necesita realmente esa presión y ese empuje, es cuando la gente sí aparece. Pero sí que echo de menos el resto del partido, ¿no? Como a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Que había tanto miedo, tanta tensión, tanta importancia de ese partido y de esa victoria, de esos 3 puntos, que a lo mejor refrenaban un poquito ese ambiente. No sé, seguro que el jueves va a ser otra historia. Sí, además también lo hemos dicho, oye, los jugadores, los entrenadores, todo el mundo puede tener malos días, tampoco pasa nada porque haya un mal día desde la grada, en el que la gente pues esté más pendiente de comerse las uñas o de ver si al final llega el gol y lamentarse, como me pasaba a mí en muchas ocasiones, que de cantar, de animar, de apoyar al equipo, de apretar, de gritar. Bueno, yo creo que malos días podemos tenerlos todos, pues nos tocó uno no demasiado brillante, por así decir, y es que al final ves los números, la entrada provisional fue 11.128 espectadores, que es la segunda peor entrada del año en el Estadio de Vallecas. Obviamos el esperpento de Butarque, y es que al final estas situaciones pasan. Al final lo que se quiere, que es un estadio de 20 y pico mil, para que al final vayan 11.000, o lo que queremos es que haya 25.000 abonados para que luego no vayan 10.000 abonados y no se pueda ni liberar el asiento ni nada. Yo creo que el club debe tener alguna iniciativa más allá de traer autobuses de gente que rellenan con un chándal del mismo color aquella zona de la grada de arriba, que sí dan mucho colorido, pero ni animan, ni aprietan, ni absolutamente nada. Y lo que debería de hacer el club es, de una vez por todas, dijeron que lo iban a hacer, veremos a ver si lo hacen, establecer esa plataforma de liberación de asientos, porque estoy seguro que hubo gente que hubiera querido
Hubiera querido ir, sí, bueno, pues hubieran habido entradas disponibles porque, entre otras cosas, el club anunció a través de sus redes sociales que había vendido todo el papel. Sea verdad o no, lo cierto es que 11.128 espectadores, 3.500 butacas vacías, que se dice pronto. Eso es lo que te iba a decir, que aquí lo que interesa es el cartelito de no hay entradas, que es la foto y que es el mensaje que voy a transmitir y que voy a mandar a quien corresponda para decir, oye, mira que estoy vendiendo las entradas y que, entre comillas, ya no tengo más aforo para seguir vendiendo, cuando en realidad lo que pasa es partido tras partido que sobran 3.000, 2.000, 1.500, que lleno no está ni una sola vez. Entonces, No, nunca, jamás. claro, entonces al final el truco es traer, como decimos, porque los vimos y porque estaban ahí y porque hay fotos, a un montón de críos, no sé si serán de algún equipo, bueno, no lo sé. El caso es que si lo que hacemos es completar y rellenar aforo de esta manera, pues claro, al final nos estamos engañando a nosotros mismos o se está intentando engañar a alguien. Yo creo que se están intentando engañar a ellos mismos porque en las fotos se Pues lo puede están ver consiguiendo, en esa zona, casi la zona superior a la zona visitante, donde Sí. por cierto también había muchos aficionados del Elche que habían comprado entradas, todos con su mismo chándal, con su mismo uniforme, ninguno con la camiseta del Rayo, que a mí, oye, respetable, que cada cual vaya al fútbol como quiera, pero desde luego parece que son, pues eso, figurantes de relleno, vete a saber si por no sé qué convenio, pero que claro, que al final sí, puede ser que visualmente o para la televisión rellenes mucho, pero lo que es sonoramente no contribuye en nada a que el equipo cuando lo necesita se apriete o se presione, y al final lo tienes en tu mano. Es que si al abonado que ya ha pagado tú le ofreces la posibilidad de liberar su asiento, ya es cuestión de la demanda si al final acaba acudiendo gente o no. Pero lo que es cierto es que ahora mismo, a día de hoy, después de 15 partidos y teniendo en cuenta ese asterisco del exilio de Butarque, ahora mismo la asistencia media al Estadio Vallecas está por debajo de los 12.000 espectadores, lo que quiere decir, como tú has comentado, que cada 15 días faltan 2.500 personas animando y apoyando al equipo. Bueno, entiendo que esas entradas, como decíamos, deben ser cortesía, deben ser convenio con otros clubes, bueno, lo que sea, pero bueno, que el número está claro, el valor que se tiene es decir que no hay entradas y sobran 3.500 asientos vacíos, pues bueno, está muy claro, ¿no?, lo que hay y no hay mucho más que decir al respecto porque ya hemos hablado largo y tendido a lo largo de la temporada. Vamos a hablar de otra cosa de la que no se puede hablar mucho, porque el propio técnico no lo ha querido explicar, porque nadie habla de lo que está sucediendo, pero que es un hecho, y es que Óscar Trejo no estuvo en la convocatoria del partido ante el Barcelona, no estuvo en la convocatoria ante el Elche. Íñigo ya dijo, reconoció en la previa que no era una cuestión técnica, le volví a repreguntar por si había algo más que decir, viendo que eran 2 partidos consecutivos, que también se perdía el del Elche, y volvió a decir que no puede hablar del tema de Trejo, que evidentemente, como ya había dicho, no era una cuestión técnica, es una cuestión pues emocional, lo calificó, que va más allá del fútbol. El caso es que el Chocota se está perdiendo los últimos partidos de su trayectoria en el Rayo Vallecano y de su vida deportiva aquí en Vallecas. Una lástima, ¿eh? A ver, en esta situación, al final hay que hablar siempre desde el máximo respeto hacia todo el mundo. Se están escuchando algunas versiones en las que se habla de que hay un supuesto castigo al futbolista para que no vaya convocado por unas declaraciones que hizo a un podcast. Hasta donde yo sé, esa información no está confirmada. No, yo no la puedo confirmar. No puedo decir que sea ni cierta ni que tenga algo de realidad ni de verosimilitud. Por otra parte, el entrenador ya ha dicho y ha especificado que no es una cuestión técnica, que no es una cuestión tampoco de club, que también tiene su parte institucional. Habló el representante del Rayo en los micrófonos de Movistar y esto, la única realidad de lo que sucede, la sabe solo gente del club y sobre todo la sabe sobre todo Óscar Trejo. Ya tuvimos un caso hace no muchos meses, lo recordará la gente, lo recordarás, Miguel, con Raúl de Tomás, que desapareció de los entrenamientos, que desapareció de la actualidad del club.
No estoy diciendo que sea el mismo caso de Óscar Trejo. En aquel momento nosotros guardamos un prudencial silencio, como vamos a guardar en este momento Sin duda. con Óscar Trejo. Lo que sí que se le puede decir a la gente, y eso está confirmado porque lo vemos cada mañana en los entrenamientos, es que Óscar Trejo sigue entrenando con el Rayo Vallecano. No falta ninguno de los entrenos. Estaba presente, por ejemplo, esta mañana en el entrenamiento que ha hecho el equipo en la Ciudad Deportiva. Nosotros le vemos bien. Digamos que emocionalmente nosotros le vemos como siempre, por así decir, pero nosotros obviamente no estamos ni en su vida privada, ni en su mente, ni en nada similar, y por supuesto tampoco estamos en su relación institucional con el club. Hay que recordar, como ya sabrá la gente, que Óscar Trejo ha dicho que se despide esta temporada. También ha comentado que a él le gustaría normalizar su relación y quedarse en el Rayo, y que esperaría del Rayo algo relacionado con esa continuidad. Y yo, si alguien me pregunta mi opinión, que no información, mi opinión es que creo que los tiros van por ese sentido, porque el jugador, bueno, pues está ciertamente, no sé si decir desencantado, por así decir, en mi opinión, ya lo digo, con la situación que está viviendo, como tú dices, en los que son los últimos partidos en el Rayo. El caso es que, bueno, pues opiniones puede haber muchas, información de momento no la hay, o por lo menos a nosotros no nos ha llegado, y por tanto aquí tampoco vamos a estar intuyendo lo que, bueno, pues no sabemos, y nuestra función es la de comunicar, la de informar, también opinar, evidentemente, pero no dar información válida sin tenerla contrastada. Y por tanto, en el caso del Chocota, esperaremos, como dijo Íñigo, a que se pueda hablar. De momento no se puede hablar y por tanto nosotros preguntamos, pero nos dicen hasta donde nos dicen y ya está. Y ya está, y ahí se queda la situación. Bueno, pues empezamos por lo que, no sé si del partido del Elche y de la Liga algo más que decir, 35 puntos, más cerquita de la salvación, pero hay que pensar ya en lo del jueves. Sí, bueno, que nos quedamos con la sensación el viernes de que iba a ser un fin de semana espectacular, y bueno, llegó el Madrid a chafarnos un poco los planes por esa victoria del Mallorca, pero bueno, más o menos vimos que el resto de rivales les costaba muchísimo puntuar. Pues vimos el empate del Alavés, vimos al Valencia perdiendo contra el Celta, desde luego el Levante, el Oviedo, esa victoria contra el Sevilla totalmente sorprendente, y lo que decíamos y seguimos diciendo, y yo os lo sigo diciendo, creo que este año la salvación va a ser la más barata de los últimos años, porque es que miras la clasificación y prácticamente desde el 9º, 10º están con 38 puntos y el descenso está ahora mismo con 29, es decir, en 2-3 partidos tienes casi 10 equipos, y al final entre los enfrentamientos directos que los va a haber, de hecho la semana que viene tenemos un Mallorca Rayo que, ojo, va a haber muchos puntos que se van a ir al limbo, y bueno, pues esa victoria contra el Elche, como tú has dicho, fundamental. El equipo ha empezado ya a preparar esta mañana el partido contra la ECA. Bueno, de momento con no demasiadas muy buenas noticias, porque veíamos que Óscar, Valentín y Ratiu se retiraban del entrenamiento, que no lo pudieron completar, y vamos a ver cómo va la semana contra la ECA. Bueno, pues habrá que esperar la evolución de esos dos jugadores importantes, sin duda alguna, bueno, pues para el partido, para la eliminatoria, para este Rayo Vallecano, y seguro que ellos van a hacer todo lo que esté en su mano por no perderse un partido importantísimo y tan bonito como ese Rayo Vallecano a ECA de Atenas. Eso que no tenga duda absolutamente nadie. Que no tenga duda nadie, y seguramente, muy probablemente, si hay prórroga en Atenas, aparezca San Óscar Valentín, que en esto es experto. Eso lo quiero cantar yo, ¿eh? Hombre. ¿Te imaginas? No debe faltar. Un añito no debemos de fallar. Madre mía, qué locura todo. Partido de la Conference. Jueves, 7:15 de la tarde, Estadio de Vallecas. El Rayo, por una vez, ha tenido un gesto, yo diría que positivo, poniendo las entradas a medio camino entre lo que me hubiese gustado, lo que decíamos de, bueno, pues lo pones a 10 euros, no digo ya gratis, que hubiera sido un gesto impresionante para la gente que ha estado pagando religiosamente, bueno, cada uno de las rondas anteriores, pero tampoco los 30 que yo ya pensaba, y ya te lo comenté, que seguro que tenía en la cabeza el presidente del Rayo, y lo ha dejado a medio camino ahí en esos 20 euros, que bueno, pues ni tan mal, ¿no? La progresión era la que tú comentabas, 20 fase de liguilla, 25 la siguiente eliminatoria de octavos.
pues 30 hubieran sido los cuartos, han quedado en 20, y lo hablábamos la semana pasada, debía de haber algún pequeño retroceso, lo ha habido de 5 euros, pero bueno, no se le puede pedir peras a un olmo, y como me decían a mí en la clase de filosofía, un tigre siempre es un tigre y una mesa siempre será una mesa. Por lo tanto, bueno, pues hay que valorar esta situación. Desde luego, si se quería un ambiente espectacular, con lleno hasta la bandera, lo suyo hubiera sido hacerlo mucho más barato todavía, algo testimonial, ya no digo gratis, pero 5 o 10 euros, si te hubieras garantizado tanto la taquilla como un entradón. Y bueno, esta tarde me has mandado algunas imágenes, había colas para retirar las entradas que quedaban sobrantes, que se han puesto hoy a la venta a partir de 25 euros. Y al final la lástima es esa, que bueno, que tú y yo, que llevamos 20, 30 años abonados, pues pagamos solo 5 euros menos que uno que haya pasado por ahí esta mañana y haya dicho voy a comprar una entrada para ver el partido y entrar al partido, obviamente, de los cuartos de final. Pero bueno, pues tampoco hay mucha más cera que la que arde. Ya dijimos que lo importante de esta eliminatoria, más allá del hito histórico que sería entrar en semifinales, son los casi 2 millones y pico que hay en juego por pasar la eliminatoria. Bueno, pues han valorado que hay que pasar por caja, pues cada cual, y como dice el refrán, cada palo que aguante su vela después. Bueno, pues creo que por las imágenes que hemos visto hoy, aunque han sido tempranas con el primer movimiento de la gente acercándose a taquillas para comprar esas entradas, con el gesto de los 20 euros, sí que vamos a tener un mucho mejor ambiente que el que hemos tenido en los partidos de Conference, que ya decíamos que con esos precios y también con los rivales que habían pasado por aquí, pues el Drita, el Skendi y además, que tampoco tenían mucho cartel, pues ya no tiene nada que ver con unos cuartos de final, con una ECA de Atenas, con un equipo aspirante a ganar la Superliga griega, con un posible pase a semifinales. Es que el que no vea ya un aliciente especial en un partido como este, pues entonces ya que se dedique al baloncesto, ¿no? Tal cual lo has explicado, el líder de la Superliga griega, que este fin de semana le ha metido 0-1 al Olympiacos, separándose 5 puntos ya para la conquista de ese título. Acaban de empezar esa fase de liguilla por el campeonato, y es como tú dices, la oportunidad de estar presente en el paso previo a unas semifinales de la Conference. Yo creo que pocos pues se lo van a querer perder, pero también hay que tener en cuenta que es un partido a las 7 de la tarde, día laborable, y que habrá gente que desgraciadamente o desafortunadamente no va a poder ir al estadio, pero sí que lo va a poder vivir, porque vamos a estar nosotros para contárselo. Pues 90 minutos en ese estadio de Vallecas y también en el partido de vuelta, porque también confirmamos desde ya que Pasión por el Rayo Radio también va a estar presente en Atenas, y vamos a contar el partido de vuelta, que esperemos que sea más histórico todavía con el pase a las semifinales, pero después de 180 minutos de fútbol, de emoción, de tensión, de nervios, de bueno, pues esa Conference que nos está dando la vida esta temporada también aquí en la radio. Y como decimos siempre, pase lo que pase, va a ser una eliminatoria espectacular. La vamos a vivir como si no hubiera más, porque al final puede darse esa circunstancia, y por lo tanto estos son los 180 minutos más importantes ahora mismo de la temporada para Pasión por el Rayo Radio y también para el Rayo Vallecano. Sí, y podríamos decir que incluso pues de los más importantes de la historia de este club, porque pasar a unas semifinales europeas pues evidentemente no ha pasado nunca, y es posible que tengan que pasar muchos años, Dios quiera que no, pero que tengan que pasar muchísimos años para que lo volvamos a tener ante nosotros, como lo tenemos ahora, ¿no? Pero fíjate, la última vez, 25 años, tenía yo 19, así que viendo esa eliminatoria, ese 3-0 que nos cascó el Alavés allí, y después en la vuelta, pues viendo el gol de Luis Tembranos de penalti, el de Quevedo en la segunda parte, pero bueno, pues ahí Jordi Cruyff también con un gol de penalti sentenció la eliminatoria. Me acuerdo que yo en aquella época estaba en una de las gradas, concretamente la de Teniente Muñoz Díaz, y teníamos afición del Alavés en las dos gradas, tanto la superior como en la de enfrente de la Albufera. Bueno, en esta ocasión pues habrá presencia griega, habrá 800 aficionados, pero están todos localizados en la grada superior de la Albufera, y va a ser pues eso, el partido probablemente de nuestras vidas.
para muchos aficionados, los más jóvenes, para los que ya peinamos alguna cana, pues una nueva manera de volver a sentir ese gusanillo en el estómago que sentimos aquel día. Algo más de ese partido del jueves, como decimos, el jueves día 9, 7 menos cuarto de la tarde, desde un rato antes en la sintonía de Pasión por el Rayo Radio, para vivir desde el Estadio de Vallecas todo lo que se pueda contar en ese Rayo Vallecano AEK. ¿Algo más? Nada más, yo creo que lo hemos contado todo, que vamos a estar, que lo vamos a vivir, que lo vamos a disfrutar y a partir de ahora, pues que la gente prepare sus mejores galas porque estos son los cuartos de final de la Copa. Increíble. Bueno, pues vamos con el resto de equipos, si te parece, a contar otro fin de semana en el que los de siempre han vuelto a hacer lo de siempre y en el que, bueno, pues los más jóvenes son los que nos mantienen esa ilusión por verles ahí arriba, porque lo demás es un auténtico desastre. Empezamos por el femenino, si te parece. Goleada 3-0 contra el Huesca y, bueno, pues es que lo de la salvación ya... madre mía, ¿qué contamos? Nada, pues el domingo pasado, hace 7 días, pues caíamos en Huesca con una goleada pues, sin contemplaciones. El partido prácticamente se resolvió en un cuarto de hora de la primera mitad, donde nos hicieron 2 goles. Y bueno, pese a que el equipo lo intentó, no es la línea y la tónica de esta temporada. Fragilidad defensiva y muy poca eficacia goleadora. Y bueno, pues nos quedamos a la falta de que este próximo domingo, si no me falla la memoria, contra el Zaragoza Club de Fútbol Femenino a las 7:30 de la tarde, incluso antes de que empiece ese partido, sí se dan una serie de resultados que incluyen que gane Huesca, que gane Samper. Bueno, hay diferentes posibilidades, no quiero aburrir a la gente ahora con todas. Se puede dar la circunstancia de que antes de que el Rayo Femenino juegue su partido estemos ya matemáticamente descendidas, pero siempre que hay un matemáticamente quiere decir que todavía hay posibilidades, todavía hay esperanzas y la esperanza pasa por hacer los deberes, ganar y a partir de ahí ver lo que sucede. ¿Por qué no se puede ganar el Rayo Femenino a este Zaragoza que ya le ganó le empató en la ida, en aquel partido que después nos sancionaron por una alineación indebida? Bueno, pues ¿por qué no va a poder el Rayo Femenino en este tramo final lograr un milagro casi imposible? Sí, pese a que el Zaragoza, que es segundo, con 50 puntos, casi nada. Es casi imposible, pero bueno, pues a veces estas cosas suceden porque el fútbol es así. Bueno, pues habrá que tener fe, aunque la verdad que pinta mal la cosa, igual que pinta muy mal también para el filial masculino, para el equipo que el año pasado conseguía el ascenso con mucho mérito y haciendo muy buen fútbol y con muy buenos resultados y con esas rondas finales espectaculares en la Ciudad Deportiva, y que desde la segunda vuelta está siendo un auténtico desastre y que no levanta cabeza. Últimos, colistas, ahora mismo los chavales del Rayo B, y con mala pinta también, como digo, para salvar la categoría. Sí, porque desde la última vez que hablamos de ellos han pasado 2 jornadas, perdimos 0-4 contra el Getafe B en un partido que pudiste presenciar tú en primera fila y que fue pues un auténtico desastre. Cada vez que nos llegaban a portería era gol. En el estreno en el banquillo de Tony Paredes, recordemos que tal y como contamos en pasionporelrayo.com, pues Jorge Vallejo así había sido destituido o apartado del equipo para darle el banquillo a Tony Paredes. Bueno, pues no ha funcionado nada ese cambio de momento, porque bueno, pues hemos visto esa derrota 0-4 y este fin de semana 2-1 contra el Elche ilicitano, un partido que pudimos seguir gracias al canal de YouTube del equipo ilicitano. Y bueno, pues el viernes le ganábamos, el domingo nos vacunaban el sábado, nos vacunaba al filial con casi media plantilla del juvenil jugando como titular en el partido del Rayo B, y al final pues lo que dices tú, llevamos me parece que son 13 partidos de la segunda vuelta, es decir, 39 posibles disputados, y el equipo solo ha sumado 5 de esos 39 en una segunda vuelta totalmente horrible. Se ha hundido el equipo, colistas, y ahora mismo pues quedan 4 jornadas. La primera de ellas se juega este mismo domingo, 4:30 de la tarde. Llega el Intercity, uno de los equipos que estaban llamados a estar ahí en la zona alta, pero que casi también está acompañándonos en la zona baja, pero que ya nos ganó en la ida, nos ganó 2-0, y que si se dan los resultados tal y como hemos contado en nuestra página web, pues también puede ser un domingo de descenso para el filial. Pues vaya pinta que tienen las dos cosas, tanto el femenino como el filial, con un fin de semana que puede ser la sentencia para ambos. Esperemos que no y que puedan levantar el vuelo, aunque
La verdad que las circunstancias y cómo vienen, la tendencia y demás, los rivales, la verdad que se antoja más que complicado. El juvenil consiguió la victoria contra el Diocesano, 3 puntitos más para seguir ahí en lo alto de la tabla, el tercer puesto, manteniendo a raya a un Leganés que también hizo lo suyo y que, bueno, pues mantienen ese pulso ahí por el tercer puesto. Claro, y además lo que tú comentas, victoria de muchísimo mérito, porque aunque era un equipo que estaba en la zona baja de la clasificación, pero lo cierto es que el juvenil es que se fue casi sin medio equipo, porque vimos cómo estaba jugando en el filial Unai, Castellón, Bello, Ayman. Entonces, bueno, muy complicado para la plantilla del juvenil B, del juvenil A, perdón, afrontar ese partido de división de honor, pero hicieron los deberes en un partido en Cáceres que ganamos 2-3, mantiene esa pugna, esa pelea por la tercera posición. Ya hemos conocido este fin de semana al campeón, al Real Madrid, que con la derrota del Atlético de Madrid se ha proclamado a falta de 4 jornadas campeón del Grupo 5, por lo tanto irá a pelear la Liga de los Campeones, de los 8 grupos, que componen la división de honor, y el Rayo, pues bueno, pues que tiene ahí esa puntuación, esos 47 puntos, 48 puntos me parece que llevamos, que nos mantienen en tercera posición y que vamos a tener que defender esa tercera plaza con uñas y dientes. Parece que ya que el Hortaleza, las Rozas se han descolgado y bueno, ahora viene el Leganés a darnos guerra. Bueno, pues tenemos todavía 4 jornadas por delante para acumular alguna alegría, sobre todo en casa, donde llevamos sin ganar toda la segunda vuelta, que tampoco nos están dando muchas alegrías nuestros chicos de División de Honor en casa. 47 el Rayo, 45 el Leganés y próximo rival el Unión Adarve, que viene de perder en casa contra las Rozas y bueno, a esperar que los nuestros puedan sumar otros 3 puntitos la próxima jornada. Sí, es un equipo correoso y lo más importante es eso, empezar a recuperar sensaciones en casa, porque en toda esta segunda vuelta es que no hemos conseguido una victoria y aún así, pues gracias al colchoncito de puntos que consiguió hacer en la primera vuelta el equipo de Toni Paredes, pues estamos consiguiendo sobrevivir ahí en esa tercera posición, que bueno, al final es más testimonial que otra cosa, de quedar tercero o cuarto, la diferencia no es mucha, pero oye, ya que has estado tercero todo el año, pues por lo menos la honra de mantener esa posición, pues seguro que los chicos lo van a intentar hasta el final. Sí, que solo estén por delante de ti Real Madrid, Atlético de Madrid, y que tú seas el tercero y que bueno, pues los demás, Leganés, etcétera, pues que vengan por detrás. Nacho, no sé si algo más. Recordamos a todos nuestros oyentes y a los lectores de pasionporelrayo.com que ya tenemos ganador de la camiseta de la franja roja de Red Piso del mes de marzo y que ya estamos también empezando con la del mes de abril. Sí, además que ha sido rapidísimo. Me parece que anunciábamos el ganador, me parece que era el domingo, y este lunes por la mañana ya le teníamos en la oficina de Red Piso Palomeras, no me extraña, con nuestros amigos, sacándose la foto con esa camiseta preciosa con la franja roja. Y pues fíjate qué regalazo, un lunes 6 de abril, para que el día jueves 9 de abril la lleves al estadio y presumas de ella en un partido de cuartos de final de la Conference contra la ECA. O imagínate, te la llevas a Atenas, te subes ahí al Partenón y te haces una foto ahí en la Acrópolis preciosa con esa camiseta que regala la gente de Red Piso, que la gente ya puede votar en el mes de abril por el partido Rayo Elche. Hay mucho voto para Randy Enteca. Sí. Pero bueno, si me preguntas a mí, el MVP Red Piso del partido, pues yo te digo, por ejemplo, Pedro Díaz, que me gustó mucho, o como tú has comentado, Andrei Ratiu, que también hizo un partidazo. Nos sigues a Pasión por el Rayo en Twitter o en Insta. También a la gente de Red Piso Villa de Vallecas, que es la que da esta camiseta el mes de abril. Y con un comentario o 2 o 3, los que te apetezcan, pues te puedes llevar un camisetón, que no quedan muchos, ojito, que quedan 2 meses de competición, abril y mayo, cuidado. Pues sí, y con eso ya cerramos el capítulo de Red Piso y las camisetas del año, que bueno, pues está siendo un auténtico exitazo, y gracias también a nuestros amigos de Red Piso y a todos los que están participando, pues jornada tras jornada, partido tras partido, diciéndonos quién es el mejor de cada uno de esos partidos. Nacho, que ha sido un placer, que gracias por estar aquí también charlando este ratito de lo que más nos gusta, que es el Rayo, y el jueves codo a codo vamos a estar en esa cabina número 1 del Estadio de Vallecas para, esperemos, contar una victoria de los nuestros y que podamos ir tranquilos a Atenas. Procedo a empezar mi voto de silencio las próximas 48 horas para tener la garganta disponible para cantar esos cuartos de final, esos goles junto a ti, en esa cabina ya número 1
que ya se ha hecho casi un amuleto de la suerte para nosotros, ese Rayo AEK, y veremos a ver si nos da para recuperarnos después de ese 9 de abril para el día 16, donde estaremos también en Atenas. Yo voy a tener complicado lo de estar callado, intentaré hablar bajito para no forzar mucho. Un placer, Yo voto de Nacho. silencio. El placer siempre es mío, Miguel. Cuídate, buenas noches. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez La Gavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez La Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. Viste la franja. Hay noches que no se juegan, se viven. Hay partidos que no son un partido, son historia. Pasa que continúa, va a pisar área, remate, gol, 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 gol. El Rayo Vallecano vuelve a Europa y lo hace en una cita para recordar. Cuartos de final de la Conference League, Rayo Vallecano AEK de Atenas. Jueves 9 de abril, 7 menos cuarto de la tarde en el Estadio de Vallecas. Rayo Vallecano AEK de Atenas de los cuartos de la Conference. Y en Pasión por el Rayo Radio te lo contamos en directo, como siempre, como nunca. Porque hay partidos que se escuchan y otros que se sienten. Pasión por el Rayo Radio, te esperamos. Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues camino de las 10:30 de la noche. Camino, como decía, de las 10:30 de la noche, camino de la hora y media de programa, apenas 3 minutos para alcanzar esa hora. Vamos con los resultados y las clasificaciones de la jornada, empezando por la primera división, la jornada número 30. Estos resultados: Rayo Vallecano 1, Elche 0, Real Sociedad 2, Levante 0, Mallorca 2, Real Madrid 1, Betis 0, Español 0, Atlético de Madrid 1, Barcelona 2, Getafe 2, Athletic 0, Valencia 2, Celta 3, Oviedo 1, Sevilla 0, Deportivo Alavés 2, Club Atlético Osasuna 2 y en juego Girona 1, Villarreal 0. Este es un mal resultado también para el Rayo porque el Girona se pone por delante de los vallecanos con ese marcador. Veremos cómo finaliza porque todavía quedan minutos por delante, alrededor de 20 para que acabe el partido. Como digo, 1-0 para el conjunto de Michel. La clasificación encabezada por el Barcelona con 76. Hay quien dice que ya está la liga finiquitada porque el Real Madrid tiene 69. A mí me da igual cómo terminen, ya veremos. Cosa de ellos. Tercero el Villarreal con 58. Si no suma, si suma al final ante el Girona, pues ya veremos cómo queda también. De momento 58, el cuarto Atlético de Madrid 57, le sigue el Betis con 45, el Celta tiene 44. Y hay que bajar hasta el puesto 12, donde encontramos al Rayo con 35, 6 sobre el descenso que marca el Elche con 29. De momento el 12, aunque como decimos, el Girona con esa victoria momentánea ante el Villarreal sería por delante del Rayo, caeríamos hasta el puesto 13. Y la próxima jornada, que será la número 31, con estos emparejamientos: Real Madrid-Girona, Real Sociedad Deportivo Alavés, Elche-Valencia, Barcelona-Español, Sevilla Atlético de Madrid, Osasuna Betis, Mallorca Rayo Vallecano, Celta Oviedo, Athletic Villarreal y Levante Getafe. Y
Y en la segunda red masculina, las cosas que no pintan nada bien, como ya contábamos. Jornada 30, Elche Ilicitano 2, Rayo Vallecano B 1, Alcalá 2, Las Palmas Atlético 1, Getafe B 0, Colonia Moscardo 2, Socuellamos 0, Tenerife B 3, Intercity 0, Sanse 2, Navalcarnero 2, Rayo Majadahonda 3, Real Madrid C 2, Coria 3, Quintanar del Rey 1, Fuenlabrada 0 y Orihuela 2, Conquense 2. Aquí la clasificación encabezada por el Sanse con 63 puntos. A continuación el Rayo Majadahonda con 60, el Getafe B que tiene 53, el Conquense con 51 y el Coria con 48. Hay que bajar hasta el final de la tabla, el último, ahí está el Rayo B con 27, colista 6 sobre el play-out, 9 sobre la salvación. Complicado. La próxima jornada, Las Palmas Atlético Real Madrid C, Colonia Moscardo Orihuela, Sanse Getafe B, Tenerife B y Elche Ilicitano, Fuenlabrada Alcalá, Rayo Vallecano B Intercity, Conquense Socuellamos, Rayo Majadahonda Quintanar del Rey y Coria Navalcarnero. Y en la segunda red femenina, la jornada 23 con estos marcadores: Atlético Baleares 4, Dinamo de Guadalajara 0, Huesca 3, Rayo Vallecano 0, Argual 0, Samper 0, Levante B 0, Unión de Tenerife 0, Español B 2, Badalona B 4, Zaragoza 1, Elche 0 y Futbolellas 0, AM Lleida B 1. Líder el Tenerife con 53, a continuación Zaragoza y Ona San Adrià con 50, el Rayo es 13º con 16 a 5 de la salvación. Pues también muy complicado. Y la próxima jornada, Dinamo de Guadalajara Huesca, Ona San Adrià Futbolellas, AM B Atlético Baleares, Rayo Femenino Zaragoza, Elche Español B, Real Unión Tenerife Argual y Samper Levante. Y cerramos como siempre con la división de honor juvenil. La jornada 26, Getafe 1, Leganés 4, Real Madrid 5, Badajoz 0, Valladolid 3, La Cruz Villanovense 2, Diocesano 2, Rayo Vallecano 3, Tribal Valderas 3, Atlético de Madrid 2, Unionistas 0, Burgos 1 y Unión Adarve 0, Las Rozas 2. En la clasificación, Real Madrid 70, Atlético de Madrid con 58, tercero, el Rayo Vallecano con 47, les sigue el Leganés con 45. Y la próxima jornada, que será la número 27, con estos partidos: Burgos Diocesano, Leganés Ciudad Alcobendas, Las Rozas Tribal Valderas, Badajoz Valladolid, Sporting Hortaleza Real Madrid, Rayo Vallecano Unión Adarve, Villanovense Unionistas y Atlético de Madrid Getafe. Y ahora sí, pasan ya 2 minutos de las 10:30 de la noche. Llega el momento de la sintonía para decir hasta pronto. El show en clave de franja te espera ya. Hasta aquí ha llegado el número 28 de la temporada 9, el número 352 en total de todos los programas que llevamos ya en esta casa y en este enclave de franja, en el que hemos hablado de esa victoria del Rayo ante el Elche. Hemos escuchado al principio un fragmento de La Vida Pirata que se cantó y que se escuchó en el Estadio Vallecas y que espero que se vuelva a repetir el jueves. Cruzamos dedos. Un programa en el que hemos hablado y hemos contado todas las noticias de la actualidad del equipo de Vallecas y hemos hablado de esa victoria, como digo, 1-0 ante el Elche con el gol de Randy Enteca a pase de Álvaro García desde la parte izquierda. Hemos escuchado a Eder Sarabia, el entrenador del Elche. Hemos escuchado a Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo. Hemos escuchado al goleador, a Randy Enteca. ¿Quién da más? En directo, pasión por... Y como siempre, la columna de opinión para dejar clara la postura de este medio y de quien lo dirige, que soy yo mismo. Desde Vallecas con rigor. Por una vez, las cosas, y espero que sirva de precedente, las cosas se han hecho bien. Digamos que bien. Solo orgullo y lealtad.
Y lo hemos analizado absolutamente todo con Nacho Herrero. Hemos hablado de ese partido de Liga, del próximo de Copa, de la Conference, perdón. Y hemos repasado también todos los resultados del resto de equipos de la franja. Y lo dicho, que sin voto de silencio, pero sí intentando cuidar la voz para el jueves poder vivir con toda la emoción, con toda la intensidad, con todas las ganas, con la pasión con la que siempre vivimos todos los partidos del Rayo Vallecano en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio, desde el Estadio de Vallecas. El partido empieza a las 7 menos cuarto, nosotros estaremos antes y contaremos todo lo que suceda en ese partido histórico, el partido de ida de los cuartos de final de la Conference, Rayo Vallecano AEK de Atenas. Que no se lo pierda nadie, los que podáis ir al estadio a disfrutar y animar al equipo, y los que estéis fuera lo podéis vivir con nosotros. Se agradece, ¿eh? Por mi parte nada más, ha sido un placer. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, gracias por estar al otro lado, gracias por compartir una noche de lunes más, este tiempo en el que hablamos del Rayo Vallecano. Nos reencontramos el jueves, queremos pasar a semifinales, queremos vivir una noche mágica en el Estadio de Vallecas y queremos una tarde-noche y queremos disfrutarla con todos vosotros. Hasta el jueves, saludos, buenas noches, cuidaros ahí fuera.